Muy buenas tardes mis amigos, les saluda su profesor Ivito y vamos a desarrollar las preguntas que fueron tomadas el día de hoy en el primer parcial de la PRE del Centro Preuniversitario Francisco Aguinaga Castro. Bueno, vamos a ver. No antes quiero empezar nuestro desarrollo agradeciéndoles a todos ustedes, mis alumnos, amigos también que activamente están motivándome para seguir poniendo videos y desarrollando temas de anatomía preuniversitaria que espero que les sirva para cuando se enfrentan a un examen de admisión, o también estudiantes de medicina de los primeros años que me escriben preguntando y pidiendo que pongan ciertos videos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial y un saludo a la promoción del año 2017 del Colegio Prisma de Monsefut, acá en Chiclayo, Lambayeque. Bueno, empezamos. El examen de admisión, en el examen las preguntas vinieron en cuanto a las 3 primeras semanas. En esas 3 primeras semanas del examen de admisión nosotros podemos recordar muy bien que la primera pregunta dice: los movimientos articulares que favorecen el caminar son. Pues si nosotros recordamos en esta imagen, existen los diferentes movimientos articulares: la extensión, la flexión, que la extensión es aumentar el ángulo entre dos huesos; la flexión, que va a ser la disminución del ángulo entre dos huesos; la hiperextensión, que es uno de los movimientos que sobrepasan los límites normales de angulación entre las articulaciones. Tenemos también movimientos como la flexión lateral. Entonces, en el examen nos han preguntado qué movimientos articulares favorecen el caminar. Entonces, como podemos observar en esta imagen, cuando caminamos utilizamos un movimiento llamado flexión, un movimiento llamado extensión y un movimiento llamado hiperextensión. Por lo cual, nosotros al revisar las preguntas podemos ver que la primera premisa, la abducción, no está, porque la abducción es cuando yo tengo una persona, por ejemplo, este dibujo tan sencillo y simple, nosotros cuando acercamos un miembro hacia la línea media, a eso se llama abducción. Pero cuando nosotros separamos un miembro de la línea media, a eso se va a llamar abducción. Por lo cual, tanto la aducción como la abducción están eliminadas, dejándome como alternativas la premisa B, ¿no? 3, 4 y 5. Para la primera pregunta, la respuesta es la B, 2, 4 y 5. Y así pasamos a la segunda premisa. La segunda pregunta dice: en relación a la fisiología de la contracción muscular, los eventos ordenados son. Bueno, esta pregunta siempre, jóvenes, la hacemos recordar en los seminarios o en clase. Le decimos que es sencillo recordar. Lo que tú siempre tienes que recordar antes de hacer la pregunta es tu mentalidad. ¿Quién primero llega? Dices que alguien llega. Después, que se despolariza. Después de que se despolariza, hay una liberación. Después de la liberación hay otra despolarización. Después hay otra liberación. Y después de la liberación hay una unión. Listo. Ahí tenemos que recordar. Entonces, primero, que dice que llega el impulso nervioso. En este caso, las premisas me dicen activación del impulso nervioso. Eso es lo primero que ocurre. Tiene que activarse el impulso nervioso o generarse el potencial de acción para que se desencadenen todos los fenómenos y fases de la contracción muscular. Quiere decir que mi primera fase es la número 4. Después dice que hay una despolarización. Esta despolarización de la membrana presináptica permite la liberación. ¿La liberación de quién? De un neurotransmisor denominado acetilcolina, que lo encontramos en la premisa número 3. Quiere decir que la siguiente fase es la liberación de la acetilcolina. Cuando se realiza la liberación de la acetilcolina, esta rápidamente se une a sus receptores. Una vez que se unen los receptores, activa la membrana posináptica, la cual hace una despolarización, pero de la membrana posináptica, lo que genera que el impulso nervioso que estaba aquí en la membrana presináptica pase a través de los túbulos T para dirigirse hacia el retículo sarcoplásmico. Entonces, la siguiente fase es 2. Llegada o viaje del impulso nervioso por los túbulos T al retículo sarcoplásmico. Ahora, ¿para qué se dirige al retículo sarcoplásmico? No te olvides que este retículo sarcoplásmico va a almacenar calcio. Entonces, al almacenar calcio, el retículo sarcoplásmico va a liberar ese calcio, por eso que viene en la siguiente fase, la liberación del calcio. Y amigos, ¿para qué se libera el calcio?
el calcio se libera para unirse a la troponina. La siguiente fase sería entonces la número 5. ¿Por qué? Porque ahí se va a iniciar la contracción muscular. El calcio y la troponina desestabilizan la unión entre la troponiosina y la actina, y finalmente viene la fase de desplazamiento de los filamentos finos. Como siempre se le recuerda en aula, nunca los filamentos gruesos se deslizan sobre los finos, sino los finos o delgados también llamados se deslizan sobre los filamentos gruesos. Ahora, para complementar esta pregunta, les hago recordar esta imagen que la podemos encontrar en el libro Tórtora, donde me mencionan paso a paso cómo se va dando la contracción muscular, ¿no? Primero, el impulso se activa el impulso nervioso, después se libera la acetilcolina, después el impulso viaja a través de los túbulos transversos, túbulos T, luego se libera el calcio se une a la troponina y la troponina desliza los filamentos finos sobre los huesos, y a eso se llama contracción muscular. Entonces, por ende, la alternativa sería 5, 3, 2, 5 y 1. Perdón, 4, sería 3, sería 2, sería 5 y sería 1. La clave, la letra A, ¿no? Eso es lo correcto. Bueno, siguiente pregunta. La siguiente pregunta se refiere a qué? Se refiere a que el músculo bíceps es un ejemplo de palanca D. Como nosotros sabemos, y algo que usted también debe de recordar, hacemos el dibujo, y es un dibujo, como tú puedes ver, es muy sencillo, La anatomía es sencilla, tenemos que darle el nivel de sencillo sin quitarle la complejidad del tema. Entonces yo siempre te digo que tú tienes que tratar de hacer un esquema como él, hacer un dibujito simple para que él te pueda ayudar. Entonces, ¿qué número tenías que recordar? 132. ¿Qué me dice 132? Que el número 1 es la palanca de género 1. Este número 3 me indica que es la palanca de tercer género. Y el número 2 me indica que es la palanca de segundo género. ¿Dónde encuentro la palanca de segundo género? Acá, en la articulación del pie. ¿Dónde encuentro la palanca número 3? Aquí, en la articulación del codo. ¿Dónde encuentro la palanca número 1? Aquí, en la articulación del cuello, entre el occipital y el atlas. Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta era clara. Dice, el músculo bíceps es un ejemplo de palanca. Entonces, ya recordando este esquema que también lo encontramos en el libro que yo he elaborado, dice que en la palanca de primer género se encuentra en el cuello, donde vamos a tener el apoyo, la articulación occipito-atoidea, hacia adelante la resistencia, que es el peso de la cabeza o los huesos de la cara, y hacia atrás los músculos del cuello que hacen la potencia para mantener estable esta palanca. En la de segundo género se encuentra en la articulación del pie, donde podemos ver que la articulación entre la tibia y el astrágalo generan el apoyo, el músculo de la pierna posterior, y vamos a tener el peso que va a ser soportado por la parte anterior de este pie, segundo género. Y aquí está la pregunta y respuesta, ¿no? Ese es el músculo bíceps que genera la palanca de tercer género. Por eso nuestra respuesta en esta pregunta va a ser la de tercer género. Si tú lo recuerdas de ese nivel, o lo podías recordar de ese nivel que era más rápido, palanca de primer género, palanca de segundo género o la palanca de tercer género. Bueno, hasta ahí van 3 preguntas. Espero que esté siendo muy preciso en las respuestas. Constituye contracción espasmódica dolorosa. Esta pregunta, amigos, déjame decirte que es un dolor de cabeza para nosotros cuando estamos en un aula. ¿Por qué me refiero que es un dolor de cabeza? Porque muchos amigos confunden la terminología, confunden los términos y a veces se encierran en su propia verdad cuando las cosas son sencillas. Para esta pregunta yo voy a citar el libro del Centro PRE de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, aquí en Lambayeque, Perú, donde nos da un glosario y hay una definición exacta de la cual textualmente lo han tomado para elaborar esta pregunta. Por ejemplo, me dicen el TIC. ¿Qué es el TIC? Según la PRE, el TIC es la contracción espasmódica del músculo que se encuentra normalmente bajo regulación voluntaria. Eso se exacerba cuando estamos muy tensos, cuando tenemos muy estrés, y se caracteriza por una contracción, por ejemplo, de nuestro párpado, ¿no? Y es un tic nervioso, le llamamos. El otro se llama temblor. ¿Qué es un temblor? El temblor es una contracción rítmicas involuntarias que producen estremecimientos sacudidos, ¿no? Es, por ejemplo, cuando estamos de frío, tiritando, hay unos temblores naturales. El nervio también, la parte del estrés también genera eso, pero no hay dolor. La fasciculación va a ser una contracción breve e involuntaria, o ese es el dato, breve e involuntaria,
de toda una unidad motora que resulta visible bajo la piel. Y esas son las clásicas contracciones rápidas, espasmódicas, diríamos nosotros, que se utilizan, por ejemplo, en los músculos del antebrazo, ¿no? Cuando mucho estamos escribiendo, estamos manipulando algún objeto con nuestra mano, mucha fuerza, este músculo hace lo que aquí comúnmente en la calle le llamamos el famoso conejo, ¿no? El conejo. Después dice la fibrilación. La fibrilación va a ser una contracción espasmódica, espontánea, de una sola fibra muscular que no se puede apreciar bajo la piel, ¿no? Por ejemplo, tenemos el corazón, ¿no? Es el que más. Y después está un electromiógrafo, ¿no? Clásico del corazón. Y finalmente la respuesta, calambre. Y siempre se le dice a ustedes, mira, aquí dice la de frente, calambre. Dice, acá está, contracción espasmódica dolorosa. Justo ayer en uno de los seminarios finales que hice antes de este primer parcial, un alumno al terminar la clase me preguntó, profesor, el rigor mortis y el calambre, ¿qué es el calambre? Yo le dije, cuando te digan dolor, ahí es calambre. Entonces, contracción espasmódica y dolorosa, definitivamente es calambre. Y para dejar claro, el rigor mortis, ¿sí?, que se da sobre todo en las primeras 24 horas post-muerte, o sea, post-muerte, ¿sí?, es el endurecimiento de los músculos se ponen rígidos. ¿Por qué? Porque la actina se une a la miosina y esto es una unión permanente, al menos durante un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ATP no se produce y como el ATP es el que rompe la unión entre actina y miosina y al no haber ATP, esta actina y miosina se quedan unidas. Eso genera el rigor mortis. Después de un tiempo, las enzimas propias de la descomposición de nuestro cuerpo harán que esa proteína actina y la proteína miosina se desunan y ahí eso se llama el rigor mortis. Por si acaso también para recordar, en el rigor mortis hay un aumento del calcio sarcoplásmico, ¿sí? Entonces la pregunta constituye la contracción espasmódica dolorosa es calambre. Seguimos. En esta penúltima pregunta, en esta cuarta pregunta dice, ¿la ingle o región inguinal es un pliegue que une a quién? Pues si nosotros recordamos, la ingle es una de las preguntas que también suele venir, chicos, y que nosotros teníamos que recordar. ¿Cómo lo recordamos esto? Lo recordamos de la siguiente manera. Decimos que tenemos estas regiones, que también lo puedes encontrar en el libro o en el libro Tórtora. Recordamos que tenemos grandes partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos zonas de unión como el cuello, la región cervical, por ejemplo, para resaltar. Tenemos esta región llamada región axilar. En esta región axilar es un pliegue que une el miembro superior con el tórax. Tenemos también esta región, ¿no?, llamada la región inguinal. ¿Y qué es la región inguinal? Es un pliegue que une el tronco a los muslos. Una pregunta directa. El brazo al tórax, región axial o axilar se llama. El tronco a los muslos, la región inguinal. Las nalgas sería la región posterior, también llamada glútea. La cabeza al tórax, la región cervical, y la mano al antebrazo. La mano al antebrazo sería la región carpiana o región de la muñeca. Por ende, la respuesta es tronco a los muslos. Tenemos otra pregunta. Dice, plano que divide el cuerpo en partes anterior y posterior. Miren, amigos, como siempre se le dice en clase, nosotros podemos hacer este dibujo tan sencillo como un rectángulo, ¿no? Si tú trazas una línea de esta forma, es el plano horizontal. ¿Y horizontal qué hace? Superior e inferior. Si tú trazas una línea así, vas a hacer el plano medio sagital, que en este caso ha venido como sagital medio, que divide en porciones simétricas, en iguales, lo divide en porciones simétricas. Tenemos un plano que pasa paralelo a él, y eso se va a denominar el plano parasagital, y parasagital se define porque tiene asimetría externa. Pero ¿qué tal si yo dibujo ahora una persona así? Mira, es el dibujo clásico que uno siempre hace en pizarra. Una persona de costado, ¿verdad? Ahí tenemos ahí. Ahora, cuando nosotros dibujamos esto, y siempre se te dice que se traza a través de la sutura coronal un plano vertical también, el cual me va a dividir al cuerpo humano en una región anterior y en una región posterior. ¿Cómo se llama ese plano? Ese plano frontal, también denominado plano coronal, por lo cual la respuesta fue frontal. Y esa pregunta, como les mencionaba en estos días, es una pregunta que también lo encuentras en el libro Erófilo,
y que aquí está un poquito más explicado, ¿no? El plano que pasa por el punto medio, plano medio sagital, el plano que pasa paralelo a ese plano medio, plano parasagital, el plano horizontal que pasa paralelo al plano de superficie, cefálico inferior, ¿cierto? Y este es el plano, la respuesta, el plano frontal, también llamado coronal. Entonces, otra pregunta que ya está desarrollada. Y finalmente, las dos últimas. Dice, células del tejido conectivo que secretan anticuerpos. Yo te mencionaba siempre, apréndete solamente este esquema. Dice, tejido conectivo. El tejido conectivo va a tener diferentes células. ¿Cuáles son las diferentes células que tú tienes que saber? Primero, el fibroblasto. El fibroblasto es la célula más importante y más abundante del tejido conectivo. Esta célula se encarga de la cicatrización y de la producción de ¿qué? De la producción de sustancia como el colágeno, ¿verdad? Que lo vamos a tener. Disculpen la imagen, ahora ya creo que se ve mucho mejor. Luego tenemos otra denominada el mastocito, y este mastocito se va a encargar de producir heparina, producir histamina para la inflamación. Después tenemos el adipocito. Este adipocito va a ser importante para el tejido adiposo, el tejido graso. Tenemos la célula cebada, también llamado mastocito, cebada o mastocito. Tenemos también aparte los leucocitos. Estos leucocitos van a ser los glóbulos blancos que conocemos, granulocitos y agranulocitos. Vamos a tener también los macrófagos, ¿no? Este macrófago, que es un monocito que viaja a diferentes partes de nuestro cuerpo para darnos protección. Por ejemplo, lo encontramos en el hígado, lo encontramos en el cerebro, lo encontramos en el hueso, en el mismo hueso, en el sistema óseo, lo encontramos en el riñón, lo encontramos en el intestino delgado, lo encontramos en el testículo, lo encontramos en la piel, en el vaso. Una célula que su función es la fagocitosis, ¿sí? Fagocitosis, esa es su función. Ahora, la respuesta, ¿por qué es plasmocito? Porque la célula plasmática o plasmocito es la célula que se encarga de producir los anticuerpos, llámese las inmunoglobulinas que tenemos, la A, la D, la E, la G y la M, ¿cierto? Es un linfocito B, que va a encargarse se va a encargar de producir anticuerpos, y eso se llama célula plasmática. Y la última pregunta me dice que la secreción de enzimas y ácidos que destruyen la matriz ósea se llama. Pues si nosotros recordamos esa última pregunta, viene en nuestro libro. En el librito yo siempre les hago recordar que el tejido óseo tiene células, la osteogénica, el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto, ¿no? Y miren lo que dice el osteoclasto, dice que proviene de la sangre, son macrófagos, estos monocitos se fusionan para entrar al hueso, producen una sustancia llamada fosfatasa ácida. Esta sustancia dice que es estimulada por la hormona paratormona y se encarga de la reabsorción ósea. Pero yo siempre te digo que en tu cerebro, cuando tú leas reabsorción ósea, tienes que acordarte que es la destrucción de la matriz ósea. Entonces la pregunta es, secretas enzimas, se supone que es la célula que secreta enzimas y ácidos para destruir la matriz ósea. Entonces ya creo que no queda duda que no es el osteoblasto, mucho menos la osteona, que es la unidad del tejido óseo compacto, el osteocito tampoco, que es la célula representativa, la célula madre tampoco lo es, por ende ya nuestra respuesta es directa, siendo el osteoclasto. Este osteoclasto sería la respuesta. Entonces, amigos, ahí tienen la resolución de todas las preguntas que vinieron en este primer parcial de la pre. Quiero también aprovechar para anunciarles que en el libro que ya algunos están adquiriendo, este libro, han venido casi todas las preguntas, como tú lo vas a revisar, preguntas como el plano que ha vino otra pregunta, por ejemplo la ingle, ¿no? La región inguinal, otra pregunta en huesos, aquí está la de huesos, el osteoclasto. Otra pregunta que podemos revisar también, a ver si nos alcanza el tiempito, disculpen que esté corriendo rápidamente, chicos, con esto, los movimientos articulares también, que por ahí se nos ha escapado. En muscular vino la contracción muscular, que siempre les digo a ustedes, jóvenes, no se olviden de
la contracción muscular, que sí es verdad es un poco tediosa, pero en las fases ahí nosotros podemos recordar, ¿no? Contracción muscular, vino calambre también, que es esta pregunta, ¿no? Calambre, y ahí dice contracción espasmódica y dolorosa, y finalmente la pregunta de palancas, ¿no? Que aquí lo podemos apreciar ya a colores más